a ver posteriormente, ¿no? Es como las operaciones básicas en matemática, ¿no? Ustedes para poder entender los diversos temas en los cursos de matemática utilizan las operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, ya, igual. Aquí, este tema llamado cálculos es nuestra operación básica para los otros temas, ¿no? Sean casos usuales donde se aplican cálculos químicos. A ver, nosotros tenemos aquí un lápiz, sabemos que la punta es grafito es carbono. Voy a encontrar átomos de carbono, ¿no? Ya, tú sabes que la materia está constituida por átomos. Ahí está. Ahora, lo que nos va a interesar es saber cuál es la masa en gramos, dice, gramos, de un átomo de carbono. Este átomo que estoy señalando es carbono. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es su masa? ¿No? Entonces se hacen cálculos, y esa masa será 2 por 10 a la menos 23 gramos. Obviamente uno al observar la respuesta se da cuenta que es una masa muy pequeña, 10 a la menos 23. Es una masa pequeñísima, ¿no? Bueno, 10 a la menos 23 implica, pues, nos da una idea de cuán pequeño es el átomo, ¿no? Entonces ahí está la masa. Luego, más adelante, vamos a retornar a esta diapositiva de introducción y vamos a hacer la operación y van a ver ustedes cómo nos va a salir 2 por 10 a la menos 23. Por lo pronto, quiero que ustedes vean que esa masa es muy pequeña y eso me da una idea de que los átomos son partículas que constituyen a la materia también de pequeña dimensión, ¿no? Esta es una gota de agua. ¿Qué voy a encontrar acá? Moléculas de agua. Todas las moléculas de agua que están aquí constituyen a la molécula. Perdón, constituyen a la gota. Todas las moléculas de agua que están aquí están formando la gota de agua. ¿Cuántas moléculas habrá si esta gotita tiene una masa de 0,018 gramos? Ahora quiero saber la cantidad de moléculas. Entonces, con este tema, realizando cálculos, operaciones, vamos a llegar a la conclusión de que la cantidad de moléculas que hay en esta gota tan pequeña es 6 por 10 a la 20. 10 a la 20 es un número muy grande. Y eso nuevamente, este análisis me lleva a dar cuenta de que las moléculas son partículas muy pequeñas. Y por eso es que en esta pequeña gota hay toda esta cantidad de moléculas, ¿no? Entonces, nuevamente, más adelante vamos a retornar a esta diapositiva y vamos a hacer la operación y van a ver ustedes cómo nos va a salir 6 por 10 a la 20. Entonces, chicos, lo que estamos viendo aquí, ¿no? De repente, a modo de conclusión, podemos llegar o indicar de que los átomos, las moléculas, recuerda que moléculas son átomos unidos por enlace covalente, las unidades fórmula, en general, las unidades fórmula son los átomos unidos, ¿no es cierto? Son partículas muy pequeñas. Y me doy cuenta por la masa y me doy cuenta por la cantidad de esas partículas que podemos encontrar en una porción de materia, ¿ya? Ahora, en cálculos vamos a generar una relación, como dice acá, entre la masa y la cantidad de sustancia. Vamos a ver una relación, masa de la sustancia, cantidad de la sustancia. Obviamente para elementos compuestos, ¿no? Entonces, como vamos a relacionar la masa y la cantidad de sustancia, entonces vamos a hablar de esta magnitud, la masa. La masa es una magnitud fundamental, creo que ustedes ya lo conocen, lo saben por curso de física, ¿no? Ahora, la masa, su unidad en el sistema internacional, la unidad que se utiliza es en kilo, pero también hay otras unidades, ¿no es cierto? Claro, pero en el sistema internacional es el kilogramo. Por ejemplo, este camión de gran tamaño tiene una masa. La masa del camión dice aquí como dato 20.000 kilogramos. ¿Ya? 20.000 kilogramos. Claro, estoy utilizando el sistema internacional para expresar la masa de este cuerpo, ¿no? Recuerda que la masa es una magnitud y las magnitudes tienen unidades. Entonces, la unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Ahí está, 20.000 kilogramos. Pero yo te pregunto, ¿hay otras unidades? ¿Sí o no? ¿Qué unidad se acomoda mejor? Lo que dice la palabra, ¿no? Se acomoda a mejor, es más adecuado para expresar la masa de este cuerpo, de este camión. ¿Qué unidad ustedes utilizarían? Que también exprese masa, pues obviamente, ¿no? La tonelada, ¿no? Para eso está la tonelada. Ahí está, mirando. Masa, ojo, no digo que no se puede expresar la masa en kilos, sí. Incluso lo puedo expresar en gramos o en otras unidades. Solo que la masa apropiada, la masa adecuada para objetos, para materia grande, sería pues la tonelada. Ya. Una persona, bueno, una persona, ahí está su masa, 70 kilogramos, mira, estoy utilizando el sistema internacional, aunque también lo podemos expresar en libras. Libras también es una unidad que expresa masa. Solo que libras se utiliza bastante en el sistema inglés. En el sistema inglés lo utiliza, ¿no? O por ejemplo este producto, que también su masa se ha expresado en kilogramos, mira, 0,0018 kilogramos, ¿no? Pero, pregunta, este producto, ¿no? Su masa se podría expresar de manera más adecuada utilizando la unidad. ¿Qué unidad utilizarían acá? En vez de kilogramos, para este producto que es pequeño, ¿no? Gramos, claro, gramos. Creo que gramos es lo más adecuado, es lo más apropiado, ¿ya? Lo más apropiado sería gramos. Entonces, quiero que ustedes observen con estos ejemplos que si bien es cierto, en el sistema internacional la unidad utilizada es el kilo, sin embargo, ¿no? Podemos hacer uso de otras unidades que nos parezca más apropiado, más apropiado. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Un átomo de carbono se podrá expresar en kilogramos? Claro que sí, yo lo puedo expresar en kilos.
porque kilogramo es una unidad que expresa masa, ¿ya? Pero la pregunta sería, ¿será adecuado utilizar esta unidad para expresar la masa de un átomo? O sea, de poder hacer, se puede, no hay duda. Tú notas que kilogramo expresa la masa de diferentes cuerpos. ¿Puede expresar la masa de un átomo en kilo? Por supuesto. Pero la pregunta sería, ¿es adecuado? No es lo adecuado, correcto. Entonces los químicos se hacían la misma pregunta, ¿no? O sea, pero esta partícula que es tan pequeña, no es tan adecuado expresar la masa de esta partícula, de este átomo en kilogramos. Así que se preguntaban, ¿cuál será la unidad más adecuada, más apropiada para expresar la masa de un átomo? Es así que ellos llegan a la conclusión de generar una nueva unidad. Una unidad que me ayude a expresar de manera adecuada la masa de partículas pequeñas como átomos, como unidades fórmula. Y a esta unidad la llamaron unidad de masa atómica, conocida seguramente por muchos de ustedes como UMA. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde los químicos forman esta unidad. Pero para formar esta unidad, tomaron como base la masa de un átomo. ¿Qué átomo? La masa de uno de los átomos del elemento carbono. ¿Sabían? ¿Me han escuchado cómo he dicho? La masa de uno de los átomos del elemento carbono. Voy a hacer una precisión porque a veces creo que nos olvidamos. Imaginamos que esto de acá es carbono. Z del carbono, tú te vas a la tabla, su Z es 6. ¿Ya? Z del carbono 6. O sea, quiere decir que los átomos de carbono tienen 6 protones. Bien, eso es el elemento carbono. ¿Qué contiene un elemento? Jovencitos, un elemento contiene átomos. ¿Átomos? ¿Átomos de qué? De carbono. Todos estos átomos en su núcleo tienen 6 protones. 6 protones, todos. Pero, hay átomos de carbono 12. No sé si recuerdas qué cosa es ese 12. Hay átomos de carbono 13 y hay átomos de carbono 14. ¿Alguien recuerda qué cosa es el 12, el 13 y el 14? Esos números. Muy bien, Adriana. Número de masa. Estos son números de masa. Números de masa. Me indican cantidad de protones y neutrones. O sea, por ejemplo, hay átomos de carbono que en su núcleo tienen 12 protones y neutrones. Hay otros átomos que en su núcleo tienen 13 protones y neutrones y otros 14 protones y neutrones. Muy bien, y por ahí sus compañeros me están diciendo, profesora, entonces un elemento es un conjunto de isótopos. ¿Estos son isótopos? Pues? Correcto. Entonces no recordar nada más. Son isótopos del carbono. Chicos, para formar el UMA se toma como base uno de los isótopos del carbono. El carbono tiene 3 isótopos. Se toma uno de ellos. ¿Cuál? El más abundante, el más estable. En este caso, el átomo de carbono que en su núcleo tiene 12 protones y neutrones. ¿Está bien? Entonces, para formar UMA se toma como base este isótopo. Ya, pero no toda la masa del átomo, no toda la masa, solamente, es como si dividieran al átomo en 12 partes, solamente una de esas partes, la 12ª parte. A eso le llamaron un UMA. O sea, un UMA es la 12ª parte de la masa del isótopo que en su núcleo tiene 12 protones y neutrones. De tal manera, jovencitos, que si tú, por ejemplo, esto es así, ¿no? Un UMA es la 12ª parte de la masa del isótopo del átomo que en su núcleo tiene 12 protones y neutrones. Este 12 que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, este átomo que tú ves aquí, este átomo, tiene una masa de 12 UMA. 12 UMA. ¿Ves? El átomo que en su núcleo tiene 12 protones y neutrones, pesa 12 UMA. Entonces, una vez que se formó el UMA, se empieza a expresar la masa de los átomos y de las unidades fórmulas en UMA. Y aquí se les muestra una equivalencia, ¿no? Un UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Para que veas más o menos el rango de esta unidad, comparada con el gramo, ni siquiera con el kilogramo, 10 a la menos 24. Es una masa bien pequeña, obviamente, ¿no? Entonces, jovencitos, para expresar masa de átomos, de unidades fórmula, de moléculas, de esas partículas que están dentro de los átomos, protones, neutrones, electrones, ¿no? ¿Cómo lo expresamos? Utilizando UMA. ¿Por qué? Porque es lo más adecuado. Hemos visto que utilizar kilogramo o gramo, sí, se puede hacer, se puede expresar, pero no es adecuado. ¿Por qué? Porque como tú habrás visto también en los ejemplos que hemos señalado en la introducción, estaríamos trabajando con, bueno, en este caso con números decimales y potencias de 10 exponentes negativos, y es muy complejo. Como nosotros vamos a hacer cálculos, hay que evitar complicarnos. Por eso es mejor expresar la masa de los átomos en UMA. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, una precisión. Bueno, acá lo voy a señalar. Chicos, entonces en nuestra tabla tenemos 118 elementos químicos, 118. Uno de ellos es la plata, pero un elemento químico es un conjunto de isótopos. ¿Está bien? Ya, repito. Un elemento químico, por ejemplo la plata, que encuentro acá, un conjunto de isótopos. ¿Qué cosas son los isótopos? Los isótopos son átomos que pertenecen al mismo elemento, pero tienen diferente número de masa. Número de masa. Por ejemplo, la plata tiene 2 isótopos naturales, porque también, y estables, ¿no? Porque también podemos tener isótopos inestables y artificiales, ¿no? Obtenidos por el hombre. Pero en este caso, tener 2 isótopos naturales.
plata, átomos de plata cuyo núcleo tiene 107 protones y neutrones, y átomos de plata cuyo núcleo tiene 109 protones y neutrones. ¿Ya? ¿Está bien? Estos son los dos isótopos naturales de la plata. Repito, porque también hay isótopos artificiales, o sea, obtenidos por el hombre. ¿Ya? Muy bien, pero estos son los dos isótopos naturales. Ahora, esto se llama número de masa. Por ahí estoy leyendo que le dicen masa. Esto no se llama masa, esto se llama número de masa. El número de masa me indica cantidad de nucleones fundamentales. Cantidad. Ahora, este isótopo es el liviano. A él le voy a llamar isótopo liviano, ligero. ¿Por qué? Porque tiene menos partículas. Menos partículas, son 107, ¿no? En su núcleo. En cambio, este es el isótopo pesado. ¿Por qué? ¿Por qué pesado? Porque tiene más partículas. ¿Sí? Isótopo liviano y isótopo pesado. Ahora, profesor, ¿y cómo se sabe que la plata tiene dos isótopos? Este elemento plata se lleva a un instrumento llamado espectrómetro de masas, y el espectrómetro te brinda esta información. Te indica cuántos isótopos tiene el elemento y te da la masa de cada isótopo. Mira, obviamente esa masa está en números, obviamente, ¿no? Como es la masa de cada isótopo, a eso le llaman masa isotópica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los átomos aquí de plata, que en su núcleo tienen 107 protones y neutrones, nucleones fundamentales, esos átomos, cada uno de ellos pesa 106,9 UMA. Y en el otro caso, para el isótopo pesado, para los otros átomos pesados, los isótopos pesados, su masa es 108,9 UMA. Y también nos brinda la abundancia. De repente por aquí podemos generar una conclusión, pero que no se cumple siempre, ¿no? Generalmente, el isótopo liviano es el más abundante. Generalmente, no siempre, no siempre. ¿eh? Generalmente, el isótopo pesado es el menos abundante. ¿Ya? Ahí está. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso del elemento carbono. El más abundante era el carbono 12, el más ligero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí, esta información, repito, nos lo da el espectrómetro. Ahora, yo voy a hacer cálculos con la plata. Voy a realizar operaciones con la plata y necesito trabajar con su masa. Pero como la plata tiene dos isótopos y cada isótopo tiene su masa, cuando yo quiera hacer cálculos con el átomo de plata, ¿con cuál masa trabajaré? ¿Sí o no? ¿Con cuál masa trabajaré? ¿Con la masa del isótopo liviano? O sea, haré cálculos con 106,9 UMA o haré cálculos con 108,9 UMA. Muy bien, con el promedio. Pero no es promedio aritmético. Este promedio que tú ves aquí es el promedio ponderado. ¿Cómo voy a hallar ese promedio? La masa de cada isótopo por su abundancia. Mira, masa por abundancia, más el otro isótopo, masa por abundancia. Y así, ¿no? Si tuviera 3, 4 isótopos, la masa por su abundancia, entre la abundancia total. Obviamente, cada uno de los isótopos tiene su porcentaje de abundancia. El total debe ser el 100%, ¿no? Hacemos esta operación y este valor que está aquí es el que vamos a utilizar para hacer los cálculos con la plata. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, no sé, sumar la masa de la plata con carbono, quiero la suma de la masa de la plata con carbono, voy a trabajar con esta masa. A esta masa promedio de los isótopos de un elemento se le llama masa atómica o peso atómico. Cabe resaltar que en química el término de masa y peso lo utilizamos de manera indiferente, ¿ya? A veces me van a escuchar decir masa, otras veces peso. Claro, en físicamente sabemos que no es así. Pero, jovencitos, para no complicarnos en el curso, utilizamos el término más que nada, masa, peso, de manera indiferente. Entonces, con esta masa, esto de aquí es lo que está en la tabla, donde dice masa atómica. Esa masa atómica se ha obtenido haciendo esta operación. Haciendo esta operación se ha obtenido la masa de los átomos, ¿no? La masa atómica. Entonces, dice, considerando que la mayoría de los elementos se presentan en la naturaleza como mezcla de isótopos, un elemento es una mezcla de isótopos, el peso atómico, la masa atómica, indica el promedio ponderado de las masas de los isótopos estables de un elemento. ¿Ves? Esto ya está determinado, eso está en la tabla. En la tabla periódica ya está, para los 118 elementos químicos, se ha realizado esta operación, ¿eh? Ojo, se ha realizado esta operación, se ha tomado el promedio, ya, por si acaso pueden encender sus micros si desean, se ha tomado el promedio y esto ya está. Por eso es que la masa atómica va a ser dato. No es que el estudiante tenga que memorizarse masas atómicas, pero sí era importante que ustedes sepan cómo se ha obtenido, por un promedio ponderado. Ahora, algo por favor que quede claro es lo siguiente. Muchos de los chicos se confunden y piensan que masa es lo mismo que el número de masa. Mira, el número de masa de este átomo es 107. El número de masa siempre es un valor entero. No puede ser decimal, estudiantes. ¿Por qué? Porque el número de masa me indica cantidad de partículas. Entonces, yo no puedo tener un número decimal en el número de masa porque eso implicaría que, no sé, habrá pues 3/4 de protón, ¿no? 7/9 de un neutrón, ¿no? Entonces, eso siempre es un valor entero. En cambio, la masa del átomo tiene decimales. Ahora, mira, ¿qué pasaría si esta masa lo aproximas al entero? Aproxima al entero esta masa, la masa del isótopo. Aproxima al entero. 107, coincide. Aproxima al entero esta masa, 108,9 al entero, 109, coincide con el número de masa. Cuando la masa de los átomos la aproximas al entero, porque ni siquiera es real, porque la masa de los átomos es con decimal.
Cuando tú a la masa del átomo la aproximas al entero, hay una coincidencia entre el número de masa y la masa del átomo. Pero no es lo mismo. O sea, me refiero en concepto, ¿no? Número de masa me indica cantidad, 107 protones y neutrones. Y la masa del átomo, bueno, pues me indica cuánta materia contiene esa partícula, ¿no? No es lo mismo. Pero si lo aproximas al entero, sí, pues, ¿no? Si lo aproximas al entero, sí hay una coincidencia. Coincidencia. Es por eso, por ejemplo, acá, un ejemplito dice, ¿no? El galio Z31 es un metaloide formado por 30 isótopos, de los cuales 2 tienen núcleo estable. El galio 69 y el galio 71, ¿no? Siempre para hallar el peso atómico, la masa atómica, se trabaja con el estable y los naturales, ¿no? Si el peso atómico del galio es 60, te dan el peso atómico del galio. Ya nos dan ¿cuál es el porcentaje de abundancia del isótopo liviano? Chicos, tengo 2 isótopos, naturales y abundantes. Ahí está, ellos 2, ¿ya? El isótopo liviano es el que tiene menos partículas. Él es el isótopo liviano, ¿no es cierto? Llamado también isótopo ligero. Para él te piden hallar su porcentaje de abundancia. Bueno, yo sé, como hay 2 isótopos, o sea, bueno, según esto, dice que hay 30 isótopos, pero de los cuales los estables, los naturales, son ellos 2 nada más. Ya. Entonces, se supone que uno de ellos es X y el otro debe ser Y, en porcentaje. La suma debe ser 100%, pues, ¿no? Entonces, aquí le voy a colocar X% y aquí le voy a colocar 100 menos X%. Ahora, si tú lees aquí, no te dan la masa de los isótopos. No es dato, no es dato. No tenemos la masa de cada isótopo. Pero como hemos visto en el ejemplo anterior, hemos comprobado que la masa, al aproximarse al entero, se parece al número de masa. Por lo tanto, como no me han dado la masa de los isótopos, voy a utilizar los números de masa porque se aproximan. Incluso está acá, ¿no? Masa isotópica, aproximadamente 69 UMA. Masa isotópica, aproximadamente 71 UMA. Y luego hago mi operación, planteando el cálculo, ¿no? El peso atómico ya es dato. Lo que quiero hallar es X. ¿Cómo es el promedio ponderado? La masa de cada isótopo, 69 por su abundancia. Masa del isótopo, 71 por su abundancia, ¿no? Y todo entre la abundancia total. Haces la operación y por ahí a sus compañeros me están señalando que el porcentaje en masa del isótopo liviano, recuerda, el isótopo liviano es el que tiene menos partículas, es 60%. Y si el galio 69 es el 60%, entonces el galio 71 sería el 40%, porque todo debe sumar 100. Muy bien, chicos, ¿no? Este es un ejemplo para que ustedes vean nada más cómo es que se ha obtenido el peso atómico, cómo es la importancia de las abundancias también, ¿ya? Cómo se realiza la operación. Pero como te había repetido y te había señalado, los pesos atómicos van a ser dato. Y ahí están. Los valores de peso atómico son dato en las evaluaciones de exámenes de admisión, son dato. Claro, pero algo más. Estos pesos atómicos, que el problema te va a dar de dato, son aproximados, ni siquiera son los reales, ¿ah? Porque si tú te vas a la tabla periódica, busquen, ¿ah? Tienen su tabla periódica a la mano, por favor, para que lo corroboren. El peso atómico del hidrógeno es 1,0, en algunas tablas dice 1,00078 UMA, y en otras tablas 1,008, ¿ya? Pero nosotros trabajamos con el valor aproximado, 1, al entero, ¿no? Estos valores van a ser aproximados. Recuerda, la masa de los átomos se expresa en UMA. Ya está, ¿ves? Ahí algunos me están dando los datos, ¿ves? 1,008, eso ya depende de cada tabla. Eso ya depende. Pero al final no me tengo que aprender esos pesos atómicos porque van a ser datos del problema. Entonces, ahora yo ya sé la masa de cada átomo. Ahora sí, ¿no? Por ejemplo, masa del calcio. Si yo tengo un átomo de calcio, ¿cuánto pesa el calcio? Me voy a mi tablita, 40 UMA. Bueno, la tabla debe estar con número decimal, pero yo lo voy a trabajar aproximado, ¿no? No sé, la masa, esta es la masa del calcio. Un átomo de calcio, 40 UMA. O, por ejemplo, un átomo de fósforo. Me voy a mi tablita, 31 UMA. Bueno, yo me lo he aprendido, ¿no? No te preocupes porque ya con la práctica algunos pesos atómicos se les queda, pero igual va a ser dato. El detalle es que los átomos no están libres. Nosotros hemos visto el tema de enlace, los átomos prefieren estar unidos para ser estables, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, el peso, como los átomos quieren estar unidos para ser estables, entonces se forman compuestos. Y esos compuestos, es la mínima estructura de ese compuesto, ¿recuerdas que se le llamaba unidad fórmula? ¿Sí o no? Entonces, aquí, esta es la unidad fórmula del agua. El compuesto es agua. Desde la fórmula es el agua. Ya, pero tú sabes que la mínima estructura que constituye al compuesto agua se le llama unidad fórmula. Estos 3 átomos, ¿no? Claro, pues los átomos no quieren estar solos, quieren estar unidos con otros átomos diferentes o átomos del mismo elemento, ¿no? Jovencitos. Entonces, todo esto tiene una masa. Y como voy a hallar la masa de la unidad fórmula, a esa masa de la unidad fórmula le voy a llamar masa o peso fórmula. Bueno, según la fórmula yo veo que hay 2 hidrógenos, 2 veces la masa del hidrógeno. Veo que hay un oxígeno, 1 vez la masa del oxígeno. Reemplazo, acá están los pesos atómicos de dato, y ahí te va a salir 18 UMA. ¿Qué hemos hallado? Hemos hallado la masa en UMA de la unidad fórmula de un compuesto, de una sustancia, de la unidad fórmula de una sustancia. A eso se le llama peso fórmula. Ahí está, tengo otra sustancia. Voy a hallar el peso fórmula. Para eso voy a tener que determinar, acá hay 5 átomos, la masa de todos los 5 átomos que están unidos.
Son 2 átomos de hierro, 2 veces la masa de hierro. Son 3 oxígenos, 3 veces la masa del oxígeno. Reemplazo la masa del hierro, que por acá está, la masa del oxígeno también. Hago mi operación. Toda esta unidad fórmula, estos 5 átomos, pesan 160 UMA. ¿Sabía? Entonces lo que estoy hallando es la masa en UMA de la unidad fórmula de una sustancia. A ver, determinen eso. ¿Cuánto sale? No, chicos, ustedes pueden, rapidito, rapidito. ¿Cuánto sale? Muy bien. Acá sería, mira, todo esto, todos estos átomos, que creo que son 13, son 13 átomos que están unidos. Todos estos átomos, a estos átomos se le llama, que es la mínima estructura de una sustancia, se llama unidad fórmula. Vamos a hallar la masa de esta unidad fórmula. Son 3 calcios, 3 veces la masa de calcio. Cuidado, este 2 que tú ves aquí afecta todo lo que está dentro del paréntesis. Son 2 fósforos, 2 veces la masa del fósforo. Son 8 oxígenos. Este 2 afecta todo lo que está dentro del paréntesis. 8 veces la masa del oxígeno. Reemplazo. Masa del calcio, que está de dato, masa del fósforo, ¿no? 310 UMA. 310. Seguramente se han confundido en la operación, por ahí los que no les ha salido 310. De repente se han olvidado de indicar de que este 2 afecta todo lo que está dentro del paréntesis. Son 2 fósforos. 2 fósforos. Entonces sería 2 veces 31. Son 8 oxígenos. Sería 8 veces la masa del oxígeno. Entonces, hallar el peso fórmula es directo, ¿no? Sencillo, no es nada del otro mundo. Simplemente es operar, multiplicar y sumar, ¿no? Pero yo quería señalar algo, ¿no? Aquí hay enlace iónico. Aquí también hay enlace iónico, pero acá hay enlace covalente. Ya eso lo hemos explicado cuando hemos visto los tipos de enlace, ¿no? Yo recuerdo que te decía, si tú en una fórmula ves al metal, ves un metal, metal hierro, metal calcio, hay iones. El metal es el catión, el resto es el anión, hay enlace iónico. Sin embargo, aquí los átomos se unen por compartición. Y recuerdo que yo te dije que a la unidad fórmula, donde los átomos se unen compartiendo, se le llama molécula. Esta es una molécula. Esto no es molécula, porque acá no hay enlace covalente, hay enlace iónico. Esto tampoco es molécula. Mira, escúchame, unidad fórmula, unidad fórmula, unidad fórmula. Solo que a esta unidad fórmula le llamo molécula. Es por eso que muchas veces, en vez de utilizar el término peso fórmula, puedes utilizar peso molecular. Es lo mismo. Se determina igual, es lo mismo, solamente que utilizo el término peso molecular porque la unidad fórmula es una molécula. Acá esto es una molécula, los átomos están unidos compartiendo electrones, no metales, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La masa del carbono, hay un solo carbono, hay 2 oxígenos, dos veces la masa del oxígeno, 44 1. Igual, acá esto es una molécula. Si quieres dices peso fórmula, o si no peso molecular, como ustedes deseen. Muy bien. Ahora, mi sugerencia, y eso ya es una sugerencia si lo tomas en cuenta o no, ya es en base a tu criterio, mi sugerencia es que ustedes se aprendan algunos pesos fórmula, ya de manera directa. La del agua, cada vez que tú veas agua, peso fórmula 18, o molecular, como quieras, ¿no? La del ácido sulfúrico, 98, y la de la glucosa. La de la glucosa, estudiantes, glucosa es esta fórmula, ¿no? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Por favor, ¿pueden determinar cuánto es el peso fórmula o molecular? Porque tengo una molécula también. Peso fórmula, muy bien, 180. Yo soy de la idea que te aprendas de los 3. ¿Por qué? Porque los problemas, en su mayoría, o te hablan del agua, o te hablan del ácido sulfúrico, o te hablan de la glucosa. Entonces ya, como son sustancias conocidas, que tienen muchas aplicaciones, siempre lo ponen en los problemas. Entonces es mejor que te aprendas sus pesos fórmulas, para no estar sumando, no siendo, a ver, un ratito, 2 veces, y luego, ya no directo, 18, 98, 180. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería, jovencitos, el peso fórmula? Y piensa bien antes de contestarme, ¿cuál sería el peso fórmula del, del gas oxígeno? ¿Cuál es el peso fórmula del gas oxígeno? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el peso fórmula del gas oxígeno? A ver, quiero ver. Gas oxígeno. A ver, lo voy a leer, ¿ya? Muy bien, muy bien. Jovencitos, gas oxígeno, enlace químico, no es así, es O2. Gas nitrógeno, N2. Gas flúor, el flúor también es un gas, F2. Gas cloro, cloro 2. Gas hidrógeno, H2. Gas argón, él sí es monoatómico. ¿Por qué? No necesita unirse a otro átomo porque ya es estable. Por favor, creo que eso lo vimos en enlace químico. ¿Por qué los átomos no quieren estar solos? ¿Por qué no existe así? Gas, oxígeno, dice O. No, si tú colocas el símbolo atómico y tú sabes que el oxígeno es inestable, tiene mucha energía, tiene que unirse con otro oxígeno para alcanzar estabilidad. Eso ya lo hemos visto ya. Claro, ya tengan cuidado. Entonces, el peso fórmula de él es 32, sería 2 veces 16. Acá sería 2 veces 14.
¿no? Y así, esto vale 19. 19, 2 veces 38, ¿no? Y así sucesivamente. Tengan cuidado con eso. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Por si acaso lo estaba señalando, nada más, por si acaso. Ya, observen. Este compuesto, un ejemplito, ya que no lo han puesto acá, este compuesto que está aquí, este compuesto tiene una masa de 342 suma. Su peso fórmula, su peso molecular. Puedo decir peso molecular porque esto es una molécula. Es 342 suma. Determina su atomicidad. A ver, ¿cuánto sale? Determina su atomicidad. ¿Qué dice? Determina su atomicidad. ¿Lo tienen? ¿Qué cosa es atomicidad? La suma de átomos. La suma de átomos. Yo quiero la suma de átomos. Por ejemplo, la atomicidad del agua es 3. ¿De dónde sale 3? 2 hidrógenos, 1 oxígeno. La suma 3. Yo quiero la atomicidad de todo este compuesto. Claro, para hallar la atomicidad tienes que hallar el valor de n. Y una vez que determines el valor de n, suma todos los átomos de la fórmula, pues, ¿no? A eso se le llama atomicidad. ¿Cómo voy a hallar n? Si todo pesa 342, tú dices n veces la masa del carbono. La masa del carbono es 12. Eso va a ser dato, obviamente, ¿no? Más 2n menos 2, porque la cantidad de hidrógeno es 2n menos 2, pero cada hidrógeno pesa un UMA. Eso va a ser dato, ¿no? La masa del átomo, peso atómico es dato. Más, ¿cuántos oxígenos hay? N menos 1. N menos 1, y la masa de cada oxígeno es 16. Y todo esto es 342. N te sale 12. Correcto. Ahí sí, N les ha salido 12. Ya, pero yo quiero la atomicidad. Ah, ya, pues tengo que sumar carbono 12. Reemplazo primero, ¿no? 12 por 2, 24, menos 2. Hidrógeno 22. Oxígeno 12 menos 1, 11. La atomicidad, sumo los átomos. 12 más 22 más 11. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Un ejemplito nada más. Un ejemplito. Un ejemplito. Bien, ya sabemos entonces que la masa de átomos, de unidades fórmula, de moléculas, de cationes, de aniones, se expresa en UMA. Se va a expresar en UMA. Ya, pero, ¿qué pasa si yo quiero contar átomos? Si yo quiero contar átomos, utilizo una unidad de conteo. Y la unidad de conteo que vamos a utilizar es mol. Claro, esto incluso sabemos que es una magnitud fundamental, la cantidad de sustancia, ¿no? Ya. Así como una mano es 5 unidades, una docena es 12 unidades, un ciento 100 unidades, un millar 1000 unidades, una mol también es una cantidad. ¿Cuánto? Esto. 6,022 por 10 a la 23. Mira, en este recipiente tenemos carbono. Tenemos carbono 12, ¿no? Mira, ¿cuánto de carbono 2? ¿Qué cantidad voy a encontrar? Acá hay átomos de carbono, ¿no? ¿Qué cantidad voy a encontrar? Esto, 6,022 por 10 a la 23 átomos, en este caso átomos, ¿no? Átomos de carbono. Este número lo encontró de manera experimental el químico italiano Amadeo Avogadro. Por eso también se le conoce como número de Avogadro. Y esta es su notación. Un mol es un número de Avogadro. 2 moles, 2 números de Avogadro. 3 moles, 3 números de Avogadro. 4 moles, 5 números de Avogadro. ¿Ya? Este número es inmensamente grande. Chicos, 10 a la 23 es más que un millón. Un millón es 10 a la 6, ¿no? Esto es 10 a la 23. Y todavía multiplicado por 6,022, ¿no? Este es un millón. Ahora, como es un número muy grande, esto no se va a utilizar, esta unidad de conteo, no se utiliza para objetos como huevos, como papel bond, ¿no? Como plátano, no, sería absurdo. Esto se va a utilizar, esta unidad de conteo, se va a utilizar para partículas muy pequeñas. Mira, aquí en este plato, en este recipiente, hay esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Cabe aquí toda esa cantidad de partículas, cabe toda esa cantidad de átomos. Pero no quieran utilizar esta unidad de conteo, no quieran utilizarlo para objetos de mayor tamaño. No lo utilicen para eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si tuviéramos una mol de canicas? Las canicas son unas esferitas, ¿no?, de vidrio que años atrás los varoncitos los utilizaban en sus diferentes juegos, incluso los coleccionaban. Puedes preguntarle de repente a papá y quizás por ahí te cuente algo de las canicas, ¿no? Si tuviéramos una mol de canicas, ¿cuántas canicas? 6,022 por 10 a la 23 canicas. Mira, has hecho un cálculo. Cubriría todo el continente americano. Ojo, todo el continente americano. No estoy hablando solamente de América del Sur ni de América del Norte, todo el continente americano. Y con una altura de 115 kilómetros. Y para que tengas una idea de qué tan alto es el Monte Everest, su altura es de 9 kilómetros. Yo estoy hablando de 115. Imagínate. Y las canicas son unas esferitas pequeñas, ¿ah? Pequeñitas nomás son las canicas. Entonces, este mol, este número de Avogadro, es un número inmensamente grande. No es recomendable utilizarlo para objetos como las canicas. Es absurdo. Por eso es que solamente se va a utilizar
para partículas pequeñas como átomos, como estructuras, unidades fórmula, moléculas, cationes, aniones, etc., ¿no? Con fines de cálculo vamos a trabajar con él, ¿ya? Con el aproximado. En los exámenes de admisión viene esto, 6 por 10 a la 23. Ya no el 6,022, ¿no? 6 por 10 a la 23, nada más. Ejemplos. Un mol de hierro. Un mol. Voy a poner todos los ejemplos para que ustedes vean. Ya, observa. Un mol de hierro. ¿Qué cantidad voy a encontrar? Un mol. Es como si te dijera una docena. 12. Un mol, 6 por 10 a la 23. Átomos de hierro. Un mol de H2O. Un mol es 6 por 10 a la 23, solo que la unidad cambia. Moléculas. Moléculas, porque acá estos 3 átomos unidos es una molécula, ¿no? Moléculas de agua. Un mol de esta especie. Estos son aniones. Sería 6 por 10 a la 23 aniones. O iones. Bueno, acá no he puesto iones, pero son aniones específicamente. Jovencitos, la mol es un número que no cambia. Un mol siempre es 6 por 10 a la 23. Recuerda que vamos a trabajar con el valor aproximado del entero. Es que en examen de admisión trabajan con eso en realidad. Incluso hasta dato es, hasta lo ponen de dato. Ya, lo que cambia es la unidad. 6 por 10 a la 23 átomos, 6 por 10 a la 23 moléculas, 6 por 10 a la 23 aniones, 6 por 10 a la 23 cationes. Eso es lo que cambia. Es como si yo te dijera, una docena, ¿no? Puede ser 12 manzanas, 12 lapiceros, 12 cuadernos, ¿no? 12 sillas, 12 personas, lo que cambia es la unidad, pero el valor numérico no cambia. ¿De acuerdo? El valor numérico no va a cambiar. Bien, entonces, una pregunta. Si una mol contiene 6 por 10 a la 23, 2 moles, 3 moles. Es como si yo te preguntara, si una docena contiene 12 unidades, 2 docenas, como si una docena es 12, 2 docenas, el doble, pues 24. Y 3 docenas, el triple, pues 3 veces 12, 3 veces igualito. Una mol, 6 por 10 a la 23. 2 moles, 2 veces 6 por 10 a la 23. 3 moles, 3 veces 6 por 10 a la 23. ¿Cuántas moléculas hay en 25 moles de CO2? Ahora tengo 25 moles. No tengo una mol, sino 25. 25 moles. Entonces, una mol es 6 por 10 a la 23. Ahora yo tengo 25 por 25. 25 veces 6 por 10 a la 23. Multiplico 25 por 6, 150. Por 10 a la 23 moléculas de CO2. Esto es para que ustedes observen que hay una proporción. Una proporción, solamente para que observen eso, ¿no? Hay una proporción, ¿no? Bueno, aquí lo están expresando de esta manera. Chicos, creo que ustedes ya lo saben utilizar mejor, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa esto? Mira, me ha salido 150 por 10 a la 23, pero en la solución, o la respuesta, mejor dicho, tiene que estar expresado en notación científica. ¿Qué cosa es notación científica? Notación científica es un número decimal donde hay un solo valor entero multiplicado por una potencia de 10 elevado a un exponente. O sea, tengo que hacer que aquí hay un número decimal con un solo valor entero. ¿Sí? Siempre así lo presentan como solución. Entonces yo no quiero 150, yo quiero 1,5. Entonces para tener 1,5 entre 100 y por 100. No es una forma, ¿no? Es una forma. No pasa nada, ¿verdad? Entre 100 por 100, no pasa nada. 150 entre 100, 1,5. 10 a la 23 por 10 al cuadrado, porque esto es 100, ¿no? 10 al cuadrado, bases iguales, exponentes se suman. ¿Ya? Esa es una manera, y ahí está la notación científica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, jovencitos, ya sabemos que la mol es un número. A ver, por ejemplo, si yo le pongo una mol de calcio, dime cuánto hay ahí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Una mol de calcio, ¿cuánto vale? 6 por 10, una mol, ¿no? 6 por 10 a la 23. ¿Pero qué? Átomos, moléculas, cationes. Jovencitos, calcio es un elemento, y todo elemento está formado por átomos. 6 por 10 a la 23 átomos. Pero si yo colocara así, una mol de, ese es amoníaco. ¿Cuánto habría? Igual, 6 por 10 a la 23. Muy bien, 6 por 10. ¿Pero qué? ¿Átomos? No, pues acá los átomos ya están unidos por enlace covalente, formando moléculas. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Entonces, como reglita práctica, cuando veas elemento, pones átomos. Y cuando veas compuesto, pones moléculas, ¿no? Esa es la interpretación. Bien, listo, por si acaso. Miren, chicos, nosotros aquí tenemos una mol de hierro. Mira, una mol de canicas no cabe en un plato. Acá este es un plato, ¿no? Un platillo, ya. Una mol de canicas no cabe en un plato. Una mol de canicas, una mol de canicas, hola, mi amor. Una mol de canicas, cubre todo el continente americano, por una altura de 115 kilómetros. Pero una mol de átomos, mira, cabe en este plato. Porque como los átomos son tan pequeños, no hay problema, ¿no? Ya. Aquí tenemos en esta balanza, en este platillo hemos colocado una mol de átomos de hierro. O sea, quiere decir que acá hay 6 por 10 a la 23 átomos. Yo veo la balanza y la balanza indica 56 gramos. ¿Qué acabo de hallar? La masa en gramos de una mol de sustancia. La masa en gramos de una mol de sustancia. ¿Sabes cómo le voy a llamar a eso? Le voy a llamar masa molar. Y la masa molar lo voy a representar con una letra M mayúscula y un sombrerito. Por lo pronto te voy señalando que la masa molar, mira, su peso atómico del hierro es 56 suma. La masa molar es igualito que el peso atómico, solo que la unidad es gramos sobre mol. ¿Cómo es esto? Quiero que entiendas que
un átomo de hierro, un átomo, acá hay átomo de hierro, un átomo, esto pesa 56, tú sabes que la masa de los átomos tiene que estar expresado en UMA, 56 UMA. Ya, un átomo, pero aquí no hay un átomo, acá hay una mol. O sea, 6 por 10 a la 23. Todos esos átomos pesan 56 gramos. Entonces, como dice acá, ahí está, la masa molar es el peso atómico. Es numéricamente igual al peso atómico, el número, pero en unidad no. Porque la unidad para la masa molar es gramos sobre mol. Mira, por ejemplo, el cobre, su peso atómico, 63,5 ohms. O sea, un átomo de cobre tiene esta masa. Y la masa molar, igualito, 63,5, solo que la unidad es gramos sobre mol. Voy a interpretar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que una mol de cobre pesa 63,5 gramos. Una mol de cobre pesa 63,5 gramos. Por ejemplo, la masa del azufre, de un átomo de azufre, es 32 suma, pero su masa molar, 32 gramos sobre mol. Una mol de azufre pesa 32 gramos. Esa es la interpretación, mira, una mol, ya no es un átomo, es 6 por 10 a la 23 átomos, pesan 32 gramos. 6 por 10 a la 23 átomos, pesan 63,5 gramos. ¿De acuerdo? Eso es masa molar. Y lo mismo acá. Esto lo voy a pasar porque es lo mismo. Ahorita lo explico. Ya, mira. Ahora yo ya tengo aquí, no tengo un elemento, sino tengo un compuesto, agua. Obviamente el agua está formada por moléculas. ¿Cuánto voy a encontrar acá? Una mol. Quiere decir que aquí en este recipiente hay 6 por 10 a la 23 moléculas. Tú sabes que una molécula pesa 18 UMA. Estos tres átomos pesan 18 UMA. Pero aquí no tengo una molécula, tengo una mol. 6 por 10 a la 23. Y todo eso va a pesar 18 gramos. O sea, quiere decir que la masa molar es numéricamente igual al peso fórmula. Solo que el peso fórmula está en UMA. La masa molar tiene esta unidad. Ejemplo, el peso fórmula del CO2, que lo hemos hallado en diapositivas anteriores, 44 UMA, pero su masa molar, 44 gramos sobre mol. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre ellos dos? Una molécula de CO2 pesa 44 UMA. 6 por 10 a la 23 moléculas, o sea, un mol, pues, ¿no? 6 por 10 a la 23 pesan 44 gramos. Una molécula de ácido sulfúrico pesa 98 UMA. 6 por 10 a la 23 moléculas, es decir, un mol, pesa 98 gramos. En conclusión, la masa molar, ¿a qué vendría a ser igual? Masa molar, M mayúscula con un sombrerito. La masa molar es peso atómico, es el peso atómico. Si te hablan de un elemento, será el peso atómico. O el peso fórmula, como en este caso, ¿no? O el peso fórmula, si te hablan de un compuesto. Pero la unidad es gramos sobre mol. No te olvides. Y siempre voy a estar repitiéndote la interpretación hasta que se te quede. Tienes que entender la interpretación. Una mol, es decir, 6 por 10 a la 23 átomos. 6 por 10 a la 23, bueno, moléculas en este caso, pesan 44 gramos. ¿Ya? Entonces, esa es masa molar. ¿Qué nos expresa la masa molar? La masa en gramos de una mol. Más en gramos de una mol. Es que, jovencitos, la unidad tiene que cambiar porque, vuelvo a repetir, UMA se utiliza para expresar la masa de átomos de moléculas. Ya. Una molécula de agua pesa 18 UMA. Pero yo aquí ya no tengo una molécula de agua. Acá hay una mol. ¿Cuánto? 6 por 10 a la 23 moléculas. Entonces la balanza ya va a detectar todas estas moléculas. Si yo en esta balanza colocara una molécula o dos moléculas de agua, no me va a detectar la balanza, ¿no? Pero si yo colocara un mol, bueno, un mol ya es una cantidad de moléculas considerable, son 6 por 10 a la 23, y todas esas moléculas tienen la masa de 18 gramos. Por eso la interpretación, ¿no? Una mol pesa 18 gramos. Una pregunta, si una mol pesa 18, perdón, una mol pesa 44 gramos, ¿dos moles cuánto pesará? 88. ¿Tres moles? ¿Ves? Hay una proporción ahí, ¿eh? Es como acá, mira, ven. ¿Cuántas moles de agua hay en 270 gramos de muestra? ¿Cuántas moles de agua hay en... O sea, yo aquí tengo agua. Acá hay moléculas de agua, ¿no? Todas esas moléculas pesan 270 gramos. Yo quisiera saber cuántas moles hay. ¿Habrá una mol? ¿Habrá dos moles? ¿Habrá tres moles? ¿Cuántas moles hay? Entonces tú dices, a ver, yo sé que una mol de agua pesa 18 gramos. ¿Ves? La masa molar. Una mol de agua pesa 18 gramos. Eso yo lo sé. Ya. Yo no sé cuántas moles hay aquí. N. Pero lo que sí sé es que todas esas moles pesan 270 gramos. Hago mi reglita de 3. 15. ¿Se ve? Otro ejercicio. 15 sale, ¿no? Ya. 15 moles. Solamente haciendo una regla de 3, ¿ah? ¿Cuántas moles de amoníaco hay en un balón que contiene? Mira, ahora te hablan esto, te dicen esto. En este balón hay amoníaco y te dan la cantidad de moléculas. Te dicen que hay 1,44 por 10 a la 25 moléculas. Y te preguntan, ¿cuántas moles hay acá entonces? Tú sabes que una mol contiene o representa esa cantidad, 6 por 10 a la 23. Pero en el balón no hay 6 por 10 a la 23, hay 1,44 por 10 a la 25. Entonces, ¿cuántas moles habrá? N. Hago mi reglita de 3 y ahí te va a salir la cantidad de moles. ¿De acuerdo? Ya, ahora, yo sé que ustedes eso lo han planteado, pero el propósito de estos dos ejercicios es para que ustedes lleguen a una conclusión. El número de moles, yo lo voy a determinar como 270. ¿Qué cosa es 270?
la masa de la muestra, la masa de la sustancia en gramos. ¿Qué cosa es 18? La masa molar. Masa sobre masa molar. 1. Número de moles. Número de moles. Esa es otra manera. La cantidad de partículas sobre 6 por 10 a la 23 el número de Avogadro. Entonces, para hallar el número de moles, hay dos maneras. Primera forma, número de moles lo representamos con la letra N minúscula, ¿verdad? Primera forma, masa sobre masa molar. ¿Está? Masa en gramos, masa de la sustancia, eso tiene que estar en gramos, ojo, sobre la masa molar de la sustancia. O también puede ser la cantidad de moléculas o de átomos. Bueno, eso va a depender del problema, ¿ya? En este problemita nos daba la cantidad de moléculas. También puede haber problemas donde te den la cantidad de átomos. La cantidad de moléculas o átomos sobre, ahí está, mira, cantidad de moléculas sobre 6 por 10 a la 23, el número Avogadro. A veces utilizas el primero con el segundo. O sea, N igual a masa sobre masa molar. A veces utilizas el primero con el último, ¿no? O a veces utilizas estos dos últimos. Profesor, ¿y cómo voy a saber cuál utilizar? Bueno, eso ya depende del problema. Yo no les puedo decir. Es como, por ejemplo, a ver, como por ejemplo, me voy acá. ¿Te acuerdas de la introducción? Ajá. Mira, 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 la introducción. ¿Recuerdas esta pregunta? ¿Cuántos gramos pesa un átomo de carbono? Yo te dije, luego vamos a resolverlo. Ahora ya podemos resolverlo. Mira, en todo problema de cálculo, lo primero que debes hacer es hallar la masa molar. Si el problema me habla del agua, masa molar del agua. Si me habla, no sé, pues del amoníaco, masa molar del amoníaco. En este caso me habla del carbono, masa molar del carbono. Bueno, ese es su peso atómico, ¿no? 12. Solo que, ojo, ojo, gramos sobre mol. Recuerda, una mol de carbono pesa 12 gramos. Ya, primero la masa molar. Luego voy a colocar así en borrador mi formulita. Número de moles es masa de la sustancia, eso tiene que estar en gramos, sobre la masa molar, o también puede ser número de partículas. Cuando digo número de partículas me refiero al número de átomos, moléculas, ¿no es cierto? Bueno, aquí me habla de átomos, ¿no? Entonces voy a colocar número de átomos sobre el número de Avogadro. Ahora, ¿con cuál voy a trabajar? Voy a trabajar primero con el segundo, segundo con el tercero, primero con el último. Eso depende del problema. Por ejemplo, el problema me dice cuántos gramos pesa un átomo de carbono. Ah, te piden la masa en gramos. O sea, me están pidiendo esto. La masa molar lo he hallado, 12. ¿De cuántos átomos? Quiero hallar la masa en gramos de cuántos átomos. Te dan la cantidad de átomos, de un átomo. Y el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Este es mi incógnito. Entonces, ¿te das cuenta que voy a trabajar con ellos dos? Esto acá es 12. Opera, este 12, mira, sexta y sexta, acá te va a quedar 1, acá te va a quedar 6, este 6 pasa a multiplicar acá, este 10 a la 23, sube al numerador, cambia de signo, 10 a la menos 23. Por lo tanto, me sale 6 por 10 a la menos 23. Ahí, perdón, 2 era, ¿no? Porque saqué sexta, sexta de 12, 2. Disculpa, 2 por 10 a la menos 23. ¿Ves cómo lo hallamos? Igual acá. Esta es una gota de agua, esta gota de agua tiene esta, mira, nos da como dato la masa de la gota donde hay agua. Esa masa está en gramos, ¿ah? Como me hablan de agua, hallo la masa molar. Esa masa molar ya sabemos que es 18. Su peso fórmula, ¿no? Ya, 18. Me piden hallar la cantidad de moléculas. Mi formulita, número de moles, masa sobre masa molar, y esto también es igual al número de moléculas sobre número de Avogadro. A ver, la masa es dato, la masa de todas las moléculas, o sea, de la gota. Ya, la masa molar también. Esto acá es 0,018. Esto acá es 18. Número de Avogadro se conoce, 6 por 10 a la 23. Y me están pidiendo hallar la cantidad de moléculas. 18 se va, aquí me parece que te va a quedar 10 a la menos 23, perdón, 10 a la menos 3, ¿no? Y este 6 por 10 a la 23 pasa a multiplicar, por lo tanto 6 por 10 a la 20. A ver, verifiquemos. Estoy aplicando ya. La fórmula, con la fórmula salen estos problemas, ¿ves? 6 por 10 a la 20. Te das cuenta que para aplicar la fórmula tengo que ver qué datos tengo y qué es lo que me piden. ¿Qué datos tenemos y qué cosas nos piden, ¿no? Eso es lo que hay que aplicar. ¿Ya? Ahora, hay un grupo de problemas que sale con la formulita. Hay un grupo de problemas que sale con la fórmula, número de moles, masa entre masa molar, número de partículas sobre el número de Avogadro. Ya, pero también hay un grupo de problemas donde tú tienes que generar proporciones. Y me voy a centrar específicamente acá. En este balón tenemos propano, es un compuesto. Nota que el propano tiene carbono, tiene hidrógeno. Entonces, imaginemos que tenemos una mol, acá de manera directa, una mol de propano. Ya, hay una mol de propano. De esa mol, una parte es carbono, la otra parte es hidrógeno. La pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto de hidrógeno habrá y cuánto de carbono? Entonces, ¿para qué? Para generar una proporción. Entonces, por cada mol del compuesto, el subíndice, mira el subíndice del carbono, 3 moles es de carbono y 8 moles es de hidrógeno. Por cada mol del compuesto, 3 moles es carbono y 8 moles es hidrógeno. Entonces, ahí está la proporción. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si en vez de tener una mol, tenemos 7 moles? Entonces, ¿cuánto de carbono habrá? Mira, tú haces esto.
Si en una mol habían 3 de carbono, ahora yo no tengo una mol, tengo 7. Entonces, ¿cuántas moles de... ¿Te das cuenta de la proporción? Una regla de 3, una proporción. O si no, más fácil, ¿no? Si por cada mol hay 3 de carbono, si yo tengo 7 por 7, por 7, 21. Si por una mol hay 8 de hidrógeno, 8 moles de hidrógeno, entonces si yo tengo 7 por 7. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy generando proporciones. Pues ahora, ¿por qué? Porque hay problemas en donde te hablan de un compuesto y te piden hallar cantidad de lo que contiene ese compuesto. Te pueden decir, mira, tenemos, no sé, tenemos 60 moles de propano. ¿Cuánto de hidrógeno hay? ¿O cuánto de carbono hay? O también te pueden decir, ¿no? Tenemos propano. En ese propano hay 30 moles de hidrógeno. ¿Cuánto de propano habrá? O sea, al revés también, ¿no? Te dan cantidad de uno de los elementos y te piden hallar qué cantidad de todo el compuesto hay. Así son los problemas. Hay un grupo de problemas en donde vamos a tener que, ya no trabajamos con fórmula, ya no trabajamos con la formulita del número de moles más, no, hacemos regla de 3. Por cierto, ya sabemos que hay 3 moles de carbono, pero yo sé que una mol de carbono, una mol de carbono pesa 12 gramos, pero como son 3 moles, mira la interpretación, una mol pesa 12 gramos, pero como son 3 moles, entonces sería 36. Una mol de hidrógeno pesa 1 gramo, pero son 8 moles, entonces por 8, ¿no? Ahí está. También puedo relacionarlo con masa. Mira, puedo relacionarlo con masa, puedo relacionarlo con moles. Eso ya va a depender del problema. ¿De acuerdo? Entonces, hay 2 bloques de problemas. En cálculos en química hay 2 tipos de problemas. Primer tipo, donde tú resuelves el problema utilizando esta fórmula. Eso, jovencito, ¿cuándo lo utilizas? Bueno, es facilito cuando el problema te habla de una sustancia, ¿no? Te dice, esta sustancia determina las moles si tienes esta masa, o esta sustancia si tiene, etcétera, etcétera. Aplicas esta fórmula. Pero cuando el problema te hable de un compuesto y te pida hallar cantidad de lo que contiene, o sea, de los elementos que forman el compuesto, ahí ya utilizo proporción. ¿De acuerdo? Ya, por ejemplo, aquí en este ejercicio, en el año 2016, en el distrito de Macusani, Puno, según los especialistas, Perú se podría convertir en el mayor productor de litio del mundo. Dicho metal es esencial para producir baterías, equipos electrónicos, el litio. ¿Qué masa de litio se puede producir como máximo a partir de esta cantidad del compuesto llamado carbonato de litio? Mira, me habla del compuesto carbonato de litio. Dice que se tiene esta cantidad, 185 toneladas. Obviamente, de esos 185 toneladas, una parte es oxígeno, otra parte es carbono, otra parte es litio. ¿Sí o no? ¿No? De esa masa, porque la masa es de todo el compuesto, pero el compuesto contiene litio, contiene carbono, contiene oxígeno. Entonces, una parte de los 185 toneladas, una parte es litio, la otra parte es carbono, la otra parte es oxígeno. Ahora, este es una sal. Esta sal va a llegar, ¿no? Esta sal va a llegar a la industria, a la central metalúrgica. Dentro va a ocurrir una serie de fenómenos químicos, ¿no? De procesos químicos, y de esa manera se va a obtener el litio. Justamente el problema dice, ¿qué masa de litio? ¿Cuánto de litio podemos extraer de este compuesto, de esta cantidad de compuesto? ¿Te das cuenta que el problema me habla de un compuesto y me pide hallar cantidad de uno de sus elementos, en este caso el litio? ¿Ves? Entonces, ¿qué tengo que trabajar acá? ¿Fórmula? No, no fórmula, no. Proporción. En todo problema de cálculos, primer paso, masa molar. La masa molar de litio. Bueno, ahí veo que han determinado el peso fórmula. Claro, porque tú sabes que el peso fórmula y la masa molar numéricamente son iguales, ¿no? Pero es mejor que te acostumbres con masa molar. Esto de acá, 74, significa que la unidad fórmula pesa 74 UMA. Ya, pero, pobrecito, la masa molar es 74 gramos sobre mol. ¿Qué significa eso? Que una mol pesa 74 gramos. Una mol, ya. Siempre en los problemas de cálculo, si el problema me habla de la glucosa, masa molar de la glucosa. Si me habla del amoníaco, masa molar del amoníaco. Si me habla del hierro, masa molar del hierro. Sí, o sea, depende del problema, ¿no? Pero siempre primer paso, masa molar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar, pues, compuesto con el litio. ¿Por qué con el litio? Porque el problema quiere que determinemos la cantidad de litio. Entonces, proporción. ¿Ves? En una mol de todo este compuesto, sí o no que hay 3 moles de oxígeno. Hay una mol de carbono, el subíndice, y 2 moles de litio. Bueno, como me piden cantidad de litio, lo relaciono con el litio. Por cada mol del compuesto, 2 moles es litio. Jovencitos, tengo proporción mol-mol. Siempre vas a tener esto. Por cierto, toma como base una mol del compuesto. Estoy tomando como base una mol del compuesto. ¿Ya? Una mol. Siempre toma así como base una mol. Entonces ahí interpreta, ¿no? Ahí genera la proporción. En una mol del compuesto, 3 moles es oxígeno. Si me hubieran pedido la cantidad de oxígeno, lo relacionaba con 3 moles de oxígeno. Si me hubieran pedido la cantidad de carbono, lo relacionaba con el carbono, una mol de carbono. Pero en este caso, la pregunta es, ¿qué cantidad de litio podemos extraer? Entonces, 2 moles de litio. Mi proporción mol-mol. Ahora, aquí viene lo interesante. Siempre vas a primero plantear proporción mol del compuesto, mol del elemento. Ahora, esta proporción, dependiendo del problema, lo puedes dejar así o lo cambias. Profesora, ¿por qué dice dependiendo del problema?
del dato y de lo que quieras hallar. Del dato, a ver, me dan dato de masa, masa del compuesto. Entonces, esto que está en moles, lo voy a pasar a masa. ¿Cómo? Con la masa molar. ¿Sí o no que una mol del carbonato de litio pesa 74 gramos? ¿Ves? Una mol de carbonato de litio pesa 74 gramos. Lo pasé de moles a masa. Pues ahora, ¿por qué pasó de moles a masa? Porque mi dato está en masa. Entonces, la proporción del compuesto tiene que estar en masa. Un mol de carbonato de litio, es decir, 74 gramos, contiene 2 moles de litio. ¿Pero qué quiero hallar de litio? ¿Qué me pide el problema? ¿Qué masa? Me pide masa. Esto lo paso a masa. Tú sabes que una mol de litio pesa 7 gramos, pero no tengo una mol, tengo 2 moles por 2. En esta masa del compuesto, 14 gramos es litio. Pero yo no tengo 74 gramos de compuesto, yo tengo 185 toneladas. Si en 74 gramos, 14 gramos es litio, en 185 toneladas, ¿qué masa de litio habrá? Regla de 3. Nota que gramos se va a cancelar y la respuesta te va a quedar en toneladas. Ahí está, 35 toneladas. ¿De acuerdo? Listo, ya está, jovencitos. Mira qué hice, proporción, proporción. Tomé como base una mol del compuesto y con eso analicé la cantidad de cada elemento. Bueno, en este caso me pedían litio, lo trabajé con el litio. Un mol contiene 2 moles, pero un mol pesa 74 y 2 moles, 2 veces 7. ¿Por qué pasó de mol a masa? Porque el problema me da de dato, ahí está, me da de dato masa y me pide hallar masa. Entonces la proporción que con la que yo debo trabajar es masa, por eso es que lo pasé, ¿no? Si en esta masa y esta cantidad de litio, en 185 toneladas, ¿qué masa de litio habrá? Haces tu reglita de 3 y ahí te va a salir en toneladas 35. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de problema. Uno que lo resuelves con la formulita y otro que lo resuelves con proporciones. Y te dije, ¿cómo te vas a dar cuenta que vas a hacer proporción? Porque el problema te va a hablar de un compuesto y te va a pedir hallar moles, masa, cantidad de átomos, no sé, de uno de sus elementos. O al revés, te hablan de un compuesto y te dicen, miren, este compuesto es carbono. ¿Cuánto de carbono? No sé, 24 gramos. Entonces, ¿qué cantidad del compuesto, qué masa del compuesto habrá? Al revés también. Ya, cuando tú veas ese tipo de problemas, regla de 3. No es fórmula, regla de 3. ¿De acuerdo? Te estoy enseñando a definir, jovencitos, cuando ustedes hacen regla de 3, hagan reglas, chicos, cojan una hojita. Yo me imagino que están con su hojita ahí, ¿no? Operando, mira, mira. Mira. Esta masa, el por el 185 toneladas multiplicado por 2 veces 7 gramos dividido entre 74 gramos. ¿Qué sucede? Gramos se va. ¿Qué me queda? La unidad tonelada. Por eso que me ha salido en toneladas. Ahora, si el problema te pide expresarlo en gramos, bueno, ahí sí tienes que convertirlo a gramos. Ahí sí lo conviertes a gramos, ¿no? Ya ustedes saben las equivalencias, pues, ¿no? Listo. Yo sé que todavía hay algunas dudas, definitivamente, ¿no? Y ya lo vamos a ir resolviendo cuando se haga la solución, ¿no? Cuando se haga la solución de la práctica, ¿sí? Más bien ahorita, por favor, me confirman si ya pueden acceder a la práctica. A ver, ¿pueden acceder o no pueden acceder? Justo tenemos 30 minutos. A las 10 comienza. Listo. Chicos, no se vayan a olvidar, gas oxígeno, ¿ya? No se olviden. Muy bien, cualquier consulta, duda, por favor, por el chat. No hay ninguna corrección, no hay ninguna observación, pero si por ahí de repente, ¿no? Porque ya ustedes son la última aula de los semestrales, que es el sábado, y no ha habido ninguna corrección. Pero de todas maneras, si hay alguna duda, algo que preguntar, por favor, por interno, ¿sí? Ya, mientras voy arreglando mi cámara. Listo. Listo, chicos. 30 minutitos. Me dan de datos los datos, la masa de todo el espejo.
Entonces, el que pesa problema no está a la 12ª. Vamos a ver. A ver. Bien, vamos a compartir primero los resultados del aula, ¿ya? Resultados generales del aula. Bien, ahí, jovencitos, ustedes pueden notar los resultados ya como aula, ¿no? Ahí está. No sé, ha habido bastante confusión. La primera pregunta. Pregunta 1 y las dos últimas, ¿no? Bueno, ya, entonces vamos a tomar prioridad. No sé por qué se han confundido acá. Creo que la repetí varias veces. Pero en fin, a ver. Vamos a comenzar, ¿no? Ustedes han visto los resultados, ¿ah? Ya. A ver, comenzamos. Pregunta 1. No sé cuál ha sido la dificultad en la pregunta 1. Es una pregunta teórica, chicos, y solamente el 24% ha contestado de manera correcta. ¿La unidad de masa atómica es igual a la masa del carbono 12? Falso. Yo creo que acá muchos han confundido. La unidad de masa atómica UMA, acá es igual a la 12ª parte de la masa del carbono 12. No a la masa del carbono 12. Es la 12ª parte, eso es falso. La masa promedio de un átomo de hidrógeno, un átomo, su masa es 1 gramo. Un átomo, su masa es 1 gramo. ¿Cómo un átomo va a pesar 1 gramo? Será un UMA. Ahí también seguramente se ha confundido. Ahora, si me hubiera dicho la masa de una mol de átomos, bueno, una mol de átomos, sí, ¿no? Pero acá dice un átomo de hidrógeno, un solo átomo. La masa de los átomos, ¿en qué unidad se debe expresar? En UMA, eso es falso. Y aquí, una molécula de agua, ¿cuánto pesa una molécula de agua? Dice que te lo aprendieras. 18 UMA. Y si no te lo has aprendido, bueno, acá en este problema no están los pesos atómicos, pero eso debe ser dato. No lo he colocado porque está como dato en el problema 2, 3, 4, todos los demás problemas ahí está como dato. ¿No? Tú sabes que el agua, su masa, su peso fórmula, 18 UMA. Y la molécula de oxígeno, jovencitos, molécula te refiere al O2. No dice átomo de oxígeno, dice molécula. ¿Qué cosa es una molécula? Átomos unidos, pues. Entonces, esta molécula son 16 por 2, 32. Entonces, el que pesa más es el O2. Y acá dice que el agua tiene mayor masa. Falso. Acá la clave es la letra A. ¿Ya? No sé, por favor, revisen bien en qué se han confundido. Porque la gran mayoría es la única aula donde el primer problema están muy bajos, ¿ah? Demasiado bajos. Todas son incorrectas. Esto es falso. No es la UMA no es la masa del carbono, es la 12ª parte de la masa del carbono. 2, ¿cómo un átomo, imagínense, un átomo, una partícula tan pequeña, va a pesar 1 gramo? Imagínate, no tiene lógica, va a pesar 1 gramo. Un UMA será, ¿no? Ya. Y aquí sí, el agua 18, el oxígeno 32, el oxígeno es mayor que el agua. Bien, tomen el pantallazo, pasamos al problema 2. ¿Listo? Siguiente problema. Bueno, jovencitos, esto ya creo que prácticamente lo di igual, ¿no? Ya.
La glicerina es un líquido con capacidad de captar humedad del ambiente, con lo que logra mantener la piel humectada, la glicerina. Por ende, frena la formación de las líneas de expresión y arrugas a temprana edad. Si la atomicidad de la glicerina es 14, jovencitos, yo les hice un ejemplo como para que todos hubieran marcado, o sea, ahí en el problema 2 es para que el 100% sea buena, ¿no? Si la atomicidad de la glicerina es 14, calcule su peso fórmula. Claro que acá está al revés. La glicerina es 0. Te dicen que la atomicidad, ¿qué cosa es atomicidad? Suma de átomos. N más 3N menos 1 más N dice que es 14. Con eso determino el valor de N. De N, ¿no? ¿Cuánto te va a salir de N? 3. Ahora yo ya sé que N vale 3. Reemplazo en la fórmula. Por lo tanto sería carbono 3, ahí está. 3N menos 1. Como N vale 3, 3 por 3, 9. 9 menos 1, 8. Son 8 hidrógenos. Y son N oxígenos. Y te piden hallar el peso fórmula. Es decir, 3 veces la masa del carbono. La masa del carbono, ahí está de dato, 12. 8 veces la masa del hidrógeno. Ahí está de dato, 1, ¿no? Y 3 veces la masa del oxígeno. Cada oxígeno 16. Suma 92. Ya, muy bien. Se parece al ejemplo que puse, ¿no? Solo que en el ejemplo que coloqué, les di más bien la masa, el peso fórmula era dato, y les pedía ya la atomicidad. Al revés nada más era. Pero era el mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento. ¿Ya? Mismo procedimiento. Muy bien, siguiente problema. Problema 3. Listo. A ver, vamos con el problema 3, ¿ya? ¿Qué dice el problema 3? En la mitología griega, Narciso era un joven de belleza incomparable. Así dice, ¿no? Ya. Y dice que al verse reflejado en el agua de un manantial quedó conmocionado ante tanta belleza. Ya. Su madre, la ninfa Oceánida, le obsequió un espejo de plata pura. ¿Ya? Un espejo de plata pura, dice, ¿no? Cuya masa era de 5,4 kilogramos. ¿De acuerdo? 5,4 kilogramos. ¿Cuántas moles de plata hay en el espejo? Ya, entonces, bueno, no sé cómo lo han notado este problema, pero este problema, a ver, 5,4. Me hablan de la plata. A ver, voy a dejar un ratito de compartir, ¿ya? Ahí está. No sé si lo ven ahí. ¿Muy bien? Es mejor, ¿no? Ya, ahora sí, está mejor. Este es el espejo de plata. Jovencitos, esto es plata. Te dan obviamente aquí deben haber átomos de plata. Y te dan la masa de todo ese espejo, 5,4 kilogramos. Y nos piden determinar las moles. Las moles son las que se encuentran. En todo problema de cálculos, por favor, determina la masa molar. Si el problema me habla de la plata, voy a hallar la masa molar de la plata. Ya ustedes saben que la masa molar de un elemento es su peso atómico, y ustedes lo tienen de dato. ¿Cuál es el peso atómico de la plata? 108. 108, pero como es masa molar, 108 gramos sobre mol. Una mol de plata pesa 108 gramos. Bien, una vez que yo tengo todo esto, ya he colocado los datos, la masa de todo el espejo de plata, o sea, en otras palabras, me dan la masa de todos los átomos de plata, tengo su masa molar y me piden hallar las moles. Inmediatamente recuerdo la expresión, la fórmula. ¿Cuál expresión? Número de moles es masa sobre masa molar, o también puede ser número de moléculas o número de átomos, eso ya dependerá del problema, sobre el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. Bien, jovencitos, yo te dije que a veces trabajas primero con el segundo, o quizás primero con el último, o los dos últimos. Eso ya depende del problema. Y como por ahí me están señalando, profesor, me piden hallar las moles, me dan de dato, tengo de dato la masa molar, y me dan la masa de todos los átomos de plata, solo que esté en kilogramos. Entonces se nota que voy a trabajar con ellos dos. Nada más. Número de moles es igual a ¿qué? A masa, 5,4. Ojo, aquí el detalle es que la masa tiene que estar en gramos, pero acá está en kilogramos. Pero tú sabes que kilo es 10 al cubo, sobre la masa molar que es 18. Vas a operar y con eso ya sale el problema. ¿De acuerdo? Claro, muy bien, exacto, ¿no? Claro, 5,4, si quieren multiplico un 10 acá, 54 entre 18, eso es 330, ¿no? 30, si no me equivoco. 30 o 300, no me acuerdo, 300 creo, ¿no? La molar es 108. 108. Ay, perdón. No sé por qué he puesto 18, estuvo con el agua, ¿no? 108, ahí está. Bien, ¿cuánto sale entonces? Ya con eso ustedes operan y ahí les va a salir 50, ¿no? 50 moles. Ya está. Bien, eso es lo que se ha planteado acá también. Bien. A ver, rapidito para que tomen su pantallazo, ¿ya? Ahí está. Entonces lo que he utilizado es la formulita de masa sobre masa molar. Ten presente que la masa tiene que estar en gramos. Por eso he colocado 5,4 por 1000. O 5400, y algunos lo han multiplicado, ¿no? Es lo mismo. 50 moles. Listo.
Siguiente problema. Problema número 4. Una moneda de un sol es una aleación que contiene 50% en masa de cobre, ¿ya? ¿Qué más dice? 32,5% en masa de zinc y 17,5% en masa de níquel. Si en la moneda de un sol hay 3,6 por 10 a la 22 átomos de zinc, entonces te piden hallar la masa de la moneda. Bueno, así está más o menos el problema, ¿no? Entonces lo que tienes que ver, tienes que analizar qué datos tenemos, ¿no? Y cómo puedo resolver este problema, ¿ya? Entonces, a ver, listo, entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué dicen ustedes? 50%, 32,5% y 17,5%. Ya. A ver, ¿cómo han salido ustedes en este problema? Quiero ver cómo han salido, ¿ya? Sí, el problema, no, problema 4, ¿no? El problema 2 y todos muy bien. Problema 3 también el 65. Problema 4 sí hay un buen porcentaje que lo ha desarrollado y ha dado una clave que no es. Sí, ya. Bien. A ver, jovencito, yo lo voy a resolver así. Mira, siempre un problema tiene muchas formas de resolverse. Ustedes elijan la que mejor les parezca. La moneda tiene cobre, zinc y níquel, una mezcla. Eso se le llama aleación. De cobre, no se nota muy bien, pero es 50% de cobre. De cobre es el 50%, ¿no? Y de zinc el 30%. O sea, ¿qué significa eso? Significa que la masa, o sea, la masa de toda la moneda, el cobre es de la mitad, 50%, ¿no? Te dan la cantidad de porcentaje de masa de zinc y de níquel. Te piden hallar la masa de toda la moneda. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si yo te digo que de cobre hay 6 gramos? Te digo, jovencitos, de cobre hay 6 gramos. Ya, si hay 6 gramos, ¿cuánto será la masa de la moneda? Ah, tú dices, No sé. 6 gramos, como es la masa de cobre, te estoy dando la masa de cobre, me representa el 50%, como dice su compañera. Pero como yo quiero hallar toda la moneda, la masa de la moneda me representa el 100%, ¿no? Tu reglita de 3, 12. ¿No? Ya está, muy bien. O sea, quiere decir que para hallar la masa de la moneda necesito la masa de uno de estos componentes. O del cobre, o del zinc, o del níquel. ¿Te das cuenta? Necesito la masa de uno de ellos. Si yo supiera cuánto es la masa de zinc, esa masa de zinc me representa el 32,5%, por lo tanto, la masa de la moneda el 100%. O si tuviera la masa de níquel, solo que el níquel, su masa, representa el 17,5% y la masa de toda la moneda, el total 100%. O sea, necesito hallar masa. Ahora, pero, ¿cómo hallaría esa masa? El problema me da un dato. Te dice que de zinc, ojo, de zinc hay esta cantidad de átomos. Entonces, como me están dando cantidad de átomos de zinc, yo creo que puedo hallar la masa de zinc. Sí, sí, vamos a hallar la masa de zinc. Ya, y como quiero hallar la masa de zinc, voy a hallar su masa molar. Incluso es dato, ¿no? Eso no es un peso atómico, creo que es 65, ¿no? Recuerda que masa molar es así. ¿Qué significa? Una mol pesa 65 gramos. Ya está, entonces quiero hallar la masa de zinc, tengo la masa molar y tengo la cantidad de átomos. Número de moles, masa sobre masa molar. Esto también es igual a número de moléculas o de átomos. Voy a colocar átomos porque el problema me da cantidad de átomos sobre el número Avogadro. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a utilizar? ¿Con cuál voy a trabajar? Eso depende del problema. Quiero hallar esto es mi incógnita. Esto es dato. Número de Avogadro, hasta creo que dato es, ¿no? 6 por 10 a la 23. Y número de átomos también es dato. Todo es con respecto del zinc. Estoy trabajando con el zinc. Entonces, eso quiere decir que voy a trabajar con ellos dos. Y reemplazo, opero, hallo la masa de zinc. La masa de zinc sobre 65, 3,6 por 10 a la 22 átomos. El número de Avogadro, 6 por 10 a la 23 átomos. Voy a operar y ahí me va a salir la masa de zinc, que ya por ahí me lo están indicando, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto nos va a salir la masa de zinc? La masa de zinc, voy a ponerlo por acá, es 3,9, ¿no? 3,9 gramos. Ya, pero 3,9 me representa el 32,5%. Como yo quiero hallar la masa de toda la moneda, entonces toda la moneda implica el 100%. Entonces tu reglita de 3, si 3,9 representa el 32,5%, M representa ese total, el 100%. ¿Cuánto te va a salir ahí? 12. Ya está. ¿Ves cómo lo he hallado? Esa es una manera, ¿no? Otros, por ejemplo, han asumido que todo esto es 100 gramos, ¿no? Han asumido para 100 gramos. Ya, muy bien. No es necesario hallar la masa de cada uno. Solamente bastaba con saber la masa de uno de ellos y con esto ya puedo hallar la masa de la moneda. ¿Por qué? Porque tengo porcentaje y masa de cada uno, ¿no? Listo. Entonces, a ver. Continuemos con la solución. Por favor, atentos al pantallazo, ¿ya? Ay, perdón. Ya, listo. Ahí está, ¿no?
¿Ves? Lo que hemos hecho en la pizarra. Hemos trabajado estas dos igualdades. Masa sobre masa molar, con eso hemos hallado la masa de zinc. Pero la masa de zinc me representa el 32,5% y la masa de la moneda como es todo el 100%, ¿no? Bien, siguiente problema, problema 5. Problema 5. Si en un laboratorio una probeta graduada contiene 45 mililitros de agua pura a 25 grados Celsius, ¿cuántas moléculas de agua habrá en dicha probeta? ¿No? Sí dice el problema, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a ver, una probeta es un material de laboratorio. Es un material de diferentes volúmenes. ¿Ya? De diferentes volúmenes. Ahí está. Ya. Entonces, mira, 45 mililitros, ¿no? Listo. Esa es una probeta. Ahí está. Acá tenemos agua. ¿Cuánto de agua se tiene? Dato, 45 mililitros. Ahí está, 45 mililitros de agua. Nos piden hallar el número de moléculas. Bueno, si esto es agua, acá hay moléculas. ¿Cuántas moléculas hay? Ya. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuántas moléculas de agua hay? Ya. En todo problema de cálculos, primer paso, masa molar. Chicos, ¿cuánto es la masa molar del agua? Su peso fórmula. ¿Cuánto es el peso fórmula? 18. 18 UMA, ¿no? Pero masa molar es una mol, exacto, pesa 18 gramos. Por favor, interpreten. Eso te va a ayudar bastante. Hay un tema más adelante que se llama estequiometría. Y tú tienes que manejar esto bien. Bien, muy bien. Entonces, además me dan otro dato. Me dan dato de densidad. Densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? Ahí está. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Así está, ¿no? Ya. Nos dan el volumen de agua y nos dan la densidad. Entonces, de manera indirecta, densidad, masa sobre volumen. ¿Sí o no que la densidad se determina como masa entre volumen? Ya, ¿por qué digo eso? Porque quiero que tú te des cuenta que de manera indirecta el problema nos está dando la masa de agua. Claro, porque nos da la densidad y nos da su volumen. Densidad 1000 kilogramos metro cúbico y nos da el volumen. Entonces, ¿la masa sería densidad por volumen o no? La masa sería densidad por el volumen. Pero hay un pequeño detalle. Esa densidad, mira la unidad de la densidad. Kilogramo metro cúbico. Kilogramo metro, y el volumen no está en metro cúbico, está en mililitros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que el volumen está en mililitros? Y aquí el volumen metro cúbico. No, pues también tiene que estar en mililitros. Además, también la masa tiene que estar en gramos. Entonces, bueno, esto generalmente, ustedes lo utilizan, la densidad del agua, lo utilizan, chicos, cuando estás en tu tema de, ¿cómo se llama este tema? De electrostática, perdón, hidrostática, en física, ¿no? Trabajan con esto, con el sistema internacional, pues, ¿no? Pero esto es equivalente a 1 gramo sobre mililitro, es equivalente. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico o 1 gramo sobre mililitro. Yo prefiero utilizar esto. ¿Por qué? Porque tú sabes que la masa la requerimos en gramos y el volumen para que se pueda eliminar está en mililitros. Entonces, jovencitos, voy a trabajar con él, con 1. ¿Ya? Con 1. Entonces, reemplazo, bueno, sencillito, ¿no? 1 por 45. Conclusión, 45 gramos. Ya tengo la masa de agua. Incluso muchas veces la densidad del agua no es dato, no es dato. Acá lo han dado, ¿no? Pero muchas veces la densidad del agua no es dato. ¿Por qué? Porque es 1 gramo sobre mililitro. 1 mililitro contiene 1 gramo, 2 mililitros, 2 gramos, 3 mililitros, 3 gramos, 45 mililitros, 45 gramos. No se le da de dato porque es fácil que el estudiante lo recuerde. 1. Jovencitos, número de moles, masa sobre masa molar, número de moléculas. Miren, en el problema anterior nos daban datos de átomos. En el problema anterior nos decía que de zinc creo había no sé cuántos átomos. Ya, y yo coloqué átomos. Pero ahora como me piden moléculas, yo coloco moléculas sobre el número de Avogadro. Esa es la fórmula. Ahora voy a decidir con qué voy a trabajar. A ver, la masa de todo el agua es dato, 45. La masa molar ya lo hallé. Número de Avogadro se conoce, 6 por 10 a la 23. Y este es mi incógnita, esto es lo que me están pidiendo. Voy a trabajar con ellos dos. ¿Se ve? Trabajamos con ellos dos. Entonces sería 45 sobre 18, número de moléculas, sobre 6 por 10 a la 23. El número de Avogadro incluso es dato también, creo, ¿no? También es dato, ¿no? Sexta, 1, sexta, 3. ¿Está bien? Sí, ¿no? Entonces aquí sería 3, 1, 15, 35 creo que es. 35 por 10 a la 23, algo así. Sí, 15 por 10 a la 23. 15, ¿no? 15 por 10 a la 23. Entonces aquí te va a salir 15 por 10 a la 23. Pero recuerda la notación científica. La notación científica tiene que ser un número decimal, con un valor entero. O sea, no quiero 15, quiero 1,5 por 10 sobre 10. 15 entre 10, eso es 1,5. Por bases iguales, exponentes se suman, ¿no? 24. 1,5 por 10 a la 24. A ver, vamos a ver, si no me he confundido ahí operando. A ver. Ahí está. Sí, 1,5 por 10, ¿ves? He utilizado esto. Mira, ven,
densidad del agua, ¿lo observan acá? 1000 kilogramos metro cúbico, eso es lo que me daba el dato. Pero esto es equivalente a decir 1 gramo sobre mililitro, ¿ya? Entonces con eso ya tengo la masa, o sea, me estaban dando la masa del agua, pero de manera indirecta. Me daban el volumen y la densidad, con eso llama masa. Reemplazo aquí y me va a salir 1,5 por 10 a la 24. Ya, tomemos rapidito el pantallazo, problema 6. ¿Entienden? Listo. Bien. Bueno, a partir de aquí, creo, de este problema, ahí hay... uy, ya lo borré, Henry. Ya, a la próxima, a la próxima. Para el problema 6, ¿ya? Disculpa, ya lo borré, ya, como quiero avanzar. Ya. Bien, el elefante africano, dice el elefante africano, ha padecido de una caza indiscriminada por el preciado marfil, ¿de acuerdo? De sus colmillos, el cual consta de hidroxiapatita. Mira la fórmula de la hidroxiapatita, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? Razón por la que se redujo la población de varios millones. Por ello, en 1989 se prohibió la caza del elefante africano y el tráfico de marfil. Calcule la masa de calcio en kilogramos contenido en 25,1 kilogramos de hidroxiapatita. Claro, ¿por qué se hacía, digamos, la caza para el marfil? Por el calcio. El calcio era ahí el apreciado, ¿no? El apreciado metal, el calcio. ¿Ya? Entonces, a ver, hidroxiapatita, ¿no? Vamos a ver. Listo. Aquí está. Aquí tenemos a la hidroxiapatita. ¿Sí? ¿Observan? Tenemos 25,1 kilogramos. Y nos piden determinar de esta masa, sí o no, que una parte es calcio, la otra parte es fósforo, otra parte de oxígeno y otra parte de hidrógeno. Porque lo que yo observo en el compuesto son esos elementos. ¿Está bien? Eso es lo que yo observo en el compuesto. Entonces, de esta masa hay una parte de fósforo, de oxígeno, de hidrógeno, de calcio. ¿Qué nos pide el problema? Hallar cuánto de calcio hay en esta cantidad del compuesto. Mira, ¿te das cuenta lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo cantidad de uno de los elementos del compuesto. Entonces, aquí yo ya no voy a utilizar fórmula. Yo no voy a utilizar fórmula acá. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar proporciones. ¿Te das cuenta que voy a utilizar proporciones? ¿Sí? Ya, pero antes de utilizar proporciones, en todos los problemas de química, chicos, en todos los problemas de química, primer paso, masa molar. Bueno, el problema me habla del compuesto hidroxiapatita. Entonces determinemos la masa molar de la hidroxiapatita. Son 5 calcios. Cada calcio pesa 40. Son 3 fósforos. Cada fósforo 31. Son 13 oxígenos, porque acá hay 12 y acá hay uno más. 13 veces 16, ¿no? Entonces, cuando ustedes determinen, a ver, me corrige, masa molar 502. ¿Qué quiere decir esto? Que una mol del compuesto pesa 502 gramos. Ya, 502, ¿no? Listo. Muy bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar el compuesto con el calcio. Profesora, ¿por qué con el calcio? Porque eso es lo que me piden. Si me hubieran pedido hallar la masa de fósforo, lo relacionaba con el fósforo. Ahora, ¿cómo planteo esa relación? Toma como base una mol. Una mol de todo el compuesto. Siempre toma como base un mol. Muy bien. Entonces, yo quiero que tú me digas, en una mol del compuesto hidroxiapatita, ¿cuántas moles hay de fósforo? ¿Cuántas moles de fósforo hay? 3. Muy bien, 3 moles de fósforo. ¿Cuántas moles de oxígeno? ¿Cuántas moles de oxígeno? 13. 13. Acá hay 12, pero acá hay uno más. 13. ¿Cuántas moles de hidrógeno? 1. Pero a mí me piden relacionarlo con el calcio. ¿Y con el calcio? 5 moles, ¿no? Mira, la proporción es, por cada mol del compuesto, 5 moles de calcio. Proporción mol-mol. Mol del compuesto, moles de calcio. Ahora, esta proporción, yo la puedo dejar así o lo puedo cambiar. Profesora, ¿eso de qué depende? De lo que el problema me pida hallar, de lo que el problema me pida determinar y de los datos que tenga. Por ejemplo, del compuesto yo tengo dato de masa. Esto es masa. Del compuesto masa. Entonces, esto que está en moles lo paso a masa. Profesor, ¿y cómo paso de moles a masa? Para eso has hallado la masa molar. ¿Ves? Una mol de la hidroxiapatita, ¿cuánto pesa? Una mol, ¿cuánto pesa? 502 gramos, ¿ves? En esta masa hay 5 moles de calcio. ¿Qué quiero hallar del calcio? ¿Qué me pide el problema allá? ¿Moles o masa? Masa. Entonces, esto que está en moles también lo paso a masa. Entonces, tú sabes que una mol de calcio pesa 40 gramos, su peso atómico, ¿no? 40 gramos, pero como son 5 por 5. Ahí está. Mira cómo pasé de mol a masa. ¿Por qué lo pasé a masa? Porque mi dato del compuesto está en masa y quiero hallar masa de calcio. Por eso, masa. Si en esta cantidad
200 gramos es calcio, entonces en 25,1 kilogramos del compuesto, ¿qué masa de calcio habrá? Tu regla de 3. Por cierto, gramo se va a cancelar. Cuando hagas tu regla de 3, gramo se va con gramo. Gramo te va a quedar en kilo. Directo te va a quedar en kilogramos. Ahora, no sé si nos piden gramos o nos piden kilogramos. ¿Qué dice? Calcule la masa de calcio en kilogramos. Kilogramos. Ah, ya. Entonces te va a salir 10. 10 kilogramos. Gramos se va, jovencitos, mira. Voy a ponerlo acá ya. Masa de calcio, L por L entre L, ¿no? 25,1 kilogramos, 5 veces 40 gramos, sobre 502 gramos. Mira cómo se va a gramos. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Gramo, gramo se cancela. Te queda en kilo directo. No tienes que cambiarlo a nada. 10 kilogramos debe ser, ¿no? Ya, 10 kilogramos. Ahí está. ¿Ves? 10 kilos sale. Es lo mismo que hemos hecho. Lo mismo, lo mismo. Acá, sino que está al revés, ¿no? En 502, ¿no? Del compuesto hay esta cantidad de calcio. Entonces, en 25,1 kilogramos, ¿cuánto de calcio habrá? Listo. Tomemos el pantallazo, por favor. Ya, listo. Problema 7. A ver. Ahí está. Si es que desean tomarle el pantallazo a la pizarra. Listo. Bien, vamos con el problema 7. Vamos con ahora sí. A ver. Bien, chicos. Problema 7. Este problema 7 se parece a este problema. Parecido. ¿Te das cuenta en qué momento, en qué tipo de problema estoy utilizando regla de 3? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿En qué tipo de problema estoy utilizando regla de 3? ¿Se están dando cuenta de eso? ¿Sí? Ya. ¿Qué dice el problema 7? Al analizar una muestra de azúcar al 90% de pureza, ya, a ver, un detallito. El azúcar es una mezcla. ¿Ya? El azúcar es una mezcla. Esto es azúcar. Sí, tú sabes que una mezcla es la agrupación de varios componentes. ¿De acuerdo? Ya, ahora, uno de los componentes es este. Carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Este es uno de los componentes, se le llama sacarosa. Sacarosa se le llama, la sacarosa. Muy bien, entonces dice, experimentalmente, se dice que contiene 1,8 por 10 a la 25 átomos de carbono. 1,8 por 10 a la 25 átomos de carbono. Y te piden hallar la masa en gramos de la muestra de azúcar. De acuerdo. ¿Ya? A ver, voy a... Listo. Ajá, muy bien. Miren, jovencitos, en este problemita me hablan del azúcar. Yo les decía que el azúcar es una mezcla de varios componentes. Uno de los componentes de relevancia, que está en mayor cantidad, es él se llama sacarosa. Es un carbohidrato, un disacárido. No sé si llevan eso en biología ustedes, carbohidratos, ¿no? Ya. Ahora, dice que se tiene aquí una muestra de azúcar, donde la sacarosa representa el 90%. Profesora, ¿y el 10%? Los otros componentes serán. Los otros componentes, porque el azúcar es una mezcla. ¿Ya? Ahora, como tú notas, en la sacarosa hay carbono, hay hidrógeno, hay oxígeno. ¿De acuerdo? Está bien, hay carbono, hay hidrógeno, hay oxígeno. Pero el problema nos da de dato la cantidad de átomos de carbono. Nos dice, mira, de carbono hay 1,8 por 10 a la 25 átomos, ¿no es cierto? Así dice el problema. Un ratito. Es el internet. Ahí está. Espero que no se mueva. Ya, entonces, ahí está. Entonces nos piden determinar la masa de todo el azúcar. Todo nos pide determinar la masa de todo el azúcar. ¿Está bien? Ya. Muy bien, por ahí ya me están ayudando. O sea, el 100%, ¿no? ¿Qué pasaría si yo te digo, mira, jovencitos, aquí de la sacarosa hay, no sé, pues 20 gramos. Tenemos 20 gramos de sacarosa. De él hay 20 gramos. Entonces, esos 20 gramos me representan el 90%, ¿sí o no? Pero como yo quiero hallar la masa de todo el azúcar, todo es el 100%. Entonces, con eso determino la masa del azúcar. ¿De acuerdo? ¿A qué quiero llegar con esto? A que ustedes se den cuenta que para poder hallar la masa del azúcar, necesitamos primero saber la masa de este compuesto llamado sacarosa.
porque este compuesto me representa el 90%. Por lo tanto, toda la muestra el 100%, y con eso determino la masa del azúcar. Entonces, ¿cuál es mi objetivo primero? Mi objetivo es hallar la masa de la sacarosa. La pregunta es, ¿cómo voy a hallar la masa de la sacarosa? ¿Cómo la determino? Para eso me dicen que esa masa contiene hidrógeno, oxígeno, carbono, y nos dan la cantidad de carbono. ¿Ves? Me dan cantidad del elemento y quiero hallar la masa del compuesto. ¿Qué tengo que hacer? Relacionar compuesto con carbono. Regla de 3 proporción. ¿Te das cuenta de lo que tengo que hacer? Muy bien, pero antes de hacer todo eso, como por ahí ya muchos me están señalando, profesora, me hablan de la sacarosa, masa molar. Muy bien, 342 gramos sobre mol. ¿Qué significa esto? Que una mol contiene 342 gramos. Una mol de sacarosa pesa 342 gramos. ¿Qué quiero hallar? Quiero hallar la masa de la sacarosa. Eso es lo que quiero hallar, ¿sí? Y me dan de dato átomos de carbono, la cantidad de átomos de carbono. Átomos de carbono, eso es dato. ¿Qué hago? Relaciono. Tomo como base un mol. Un mol de sacarosa. Por favor, me vas diciendo, ¿cuántas moles hay de oxígeno en una mol de sacarosa? ¿Cuántas moles de oxígeno hay? 11, ¿De hidrógeno? 22, ¿Y de carbono? 12. 12. ¿Ves? Voy a relacionar el compuesto con el carbono. Con el carbono. Relaciono compuesto con carbono. ¿Por qué? Porque del carbono a mí yo tengo dato de cantidad. Por eso lo voy a relacionar. Si me hubieran dado cantidad de oxígeno, bueno, lo relacionaba con el oxígeno. Y eso depende del problema, pues, ¿no? Ya, ahora, mira mi proporción. Por cada mol del compuesto, 12 moles es carbono. Ahora, esta proporción está en moles, mol. ¿Qué quiero hallar de él? Masa. Masa, porque esa masa representa el 90%. Quiero hallar masa. Esto lo paso a masa. ¿Cómo paso de moles a masa? Con la masa molar. Por eso yo siempre te decía, interprétalo. ¿Qué significa esto? Que una mol del compuesto pesa 342 gramos. De esa masa, en esa masa hay una cantidad de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. ¿Cuánto de carbono? 12 moles. 12 moles de carbono, ahí está. Ahora, ¿pero qué tengo de dato del carbono? ¿Tengo moles? No, tengo átomos, cantidad de átomos. Eso es lo que esto de acá es dato del problema. Yo no lo he inventado, ¿eh? Eso es dato del problema. Entonces, esto que está en moles lo voy a pasar a cantidad de átomos. ¿Ya? Lo voy a pasar a cantidad de átomos. ¿Cómo? Tú sabes que una mol de carbono contiene 6 por 10 a la 23 átomos. Una mola. 2 moles por 2, 3 moles por 3, 12 moles por 12. En esta masa hay esta cantidad de átomos de carbono. Si esta masa contiene todos estos átomos de carbono, entonces, ¿qué masa de la sacarosa contiene no esta cantidad de átomos de carbono, sino 1,8 por 10 a la 25 átomos? Haces tu reglita de 3 y hallas esa masa. ¿Bien? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Haces tu reglita de 3, ahí vas a hallar esa masa. Esa masa te va a salir... 25 gramos. Te va a salir 855 gramos. Muy bien. Haces tu reglita, ahí te va a salir, entonces, la masa te va a salir 8. O sea, quiere decir que en el azúcar, en esta muestra de azúcar, la cantidad de sacarosa es 855 gramos. Pero eso me representa el 90%. Yo quiero hallar la masa de todo el azúcar, o sea, del 100%. Por lo tanto, ¿cuál será la masa del azúcar? ¿Ya está? Con eso hallas la respuesta. 950. ¿Cuánto? 900. 950. Muy bien. La masa del azúcar, 950 gramos, ¿no? Gramos. Bien, entonces, nuevamente, este es un problema donde hemos relacionado compuesto con uno de sus elementos. Bueno, ¿por qué lo relacioné con carbono? Porque tengo dato de cantidad de carbono. No me dice nada de hidrógeno, de oxígeno, tengo que relacionar con el carbono. Por eso te decía, eso va a depender del problema en sí. Ya, si desean, le pueden tomar rapidito el pantallazo para pasar a la solución de la PPT. Listo. Ahí está. Mira, aquí han trabajado con la fórmula, pero cuando tú trabajas con la fórmula, sí lo puedes hacer, pero te demoras más, operas más. Porque aquí primero han hecho una regla de 3 para determinar la cantidad de moléculas de sacarosa. ¿Cuántas moléculas de sacarosa? Y luego con eso, como tienes la cantidad de moléculas, tienes la masa molar de la sacarosa, número de Avogadro, determinas la masa de sacarosa. Has hecho 2 operaciones. Estas 2 operaciones tú las puedes simplificar con lo que hicimos en la pizarra. Y sale lo mismo. ¿Ya? Este ejemplito, este problema 7, su solución, es para que ustedes vean, en realidad sí puedes utilizar la fórmula, pero obviamente de manera adecuada, pero te vas a demorar un poquito más. En cambio, la proporción es más directo. Como ustedes recuerdan en la pizarra, lo hicimos con una regla de 3. Directo nomás hallamos la masa de la sacarosa. Sería 855. Ahora esos 855 me representan el 90%. Y el total, que es el 100%, es la masa de toda la muestra, ¿no? Bien, último problema, problema 8. El problema 8 se parece al 7, es igualito. Salvo una diferencia al final.
pero es igualito, ¿verdad? Un mineral de 500 kilogramos contiene 5,1% en masa del compuesto óxido de aluminio. Es igualito, el azúcar contiene sacarosa, ¿no? ¿Qué masa de aluminio se obtiene del mineral con un rendimiento del 60%? Como te digo, se parece bastante al problema 7. Igualito, ¿no? Parecido, bien parecido, sino que es al revés. Es al revés, ¿ya? Porque ahora sí nos dan la masa de todo el mineral, de la muestra, ¿no? Nos dan la masa de la muestra. A ver, ¿cómo sería? 500 kilogramos, 5,1, ¿no? 500 kilogramos, 5,1. Voy a borrar esto. ¿Qué cosa es un mineral, profesora? Un mineral es una porción de materia. Es una mezcla de varios componentes. Y el principal objetivo es obtener metales, por eso se le llama mineral. Sirve para extraer metales. Dice que tenemos 500 kilogramos de un mineral. Acá hay una mezcla de varios componentes, pero el que me interesa es esto. Aluminio 2, oxígeno 3. Él dice que representa el 5,1%. El 5,1%. ¿Ya? De todo el mineral me representa el 5,1% de los 500 kilogramos, ¿no? ¿Qué masa de aluminio se pueden obtener? Te piden allá la masa de aluminio. ¿Cuánto de aluminio se puede extraer del mineral? Pero yo veo que el aluminio está en el óxido, pues. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de aluminio es? Otra vez, compuesto elemento. Otra vez, compuesto elemento, ¿no? Bien, ahí está. Bueno. De estos 500 kilogramos, ¿cuánto del óxido hay? 5,1%. Por lo tanto, la masa del óxido, primero tengo que hallar la masa del óxido, es el 5,1% del total. ¿Cuánto es el total? 500. Es como si fuera tu curso de aritmética, estamos sacando el porcentaje de un número, ¿no? ¿Sí? Este compuesto representa el 5,1% del total. Gracias por su apoyo, 25,5 kilogramos, ¿no? Ya, entonces yo ya sé que hay 25,5 kilogramos solo de él. De esta masa, de estos 25,5 kilogramos, una parte es oxígeno, otra parte es aluminio. ¿Qué quiero hallar? Aluminio. Hallo la masa molar del compuesto, ¿no? Ahí te va a salir 102. Una mol del compuesto pesa 102. Relaciono el compuesto con el aluminio, porque eso es lo que me piden. Coloco una mol del óxido, contiene 3 moles de oxígeno y 2 moles de aluminio. Lo voy a relacionar con el aluminio porque eso es lo que me están pidiendo. Ahora, del compuesto que tengo, masa. Entonces esto que está en moles lo paso a masa. ¿Cómo paso de moles a masa? Con la masa molar. Una mol, ¿cuánto pesa? 102 gramos. En esa masa hay 2 moles de aluminio. ¿Pero qué quiero hallar del aluminio? Quiero hallar masa. Entonces esto que está en moles también lo paso a masa. Una mol de aluminio, su peso atómico, 27 gramos. Una mol, pero como son 2 moles, 2 veces 27. En esta masa hay 54 gramos de aluminio. Pero yo no tengo esta masa, yo tengo 25,5 kilogramos. Por lo tanto, ¿qué masa de aluminio hay en toda esta cantidad de óxido? ¿Ves? Hago mi reglita de 3. Por favor, gramos se cancela y te va a salir directo en kilo. En kilogramo, 13,5, ya. Mira, mi respuesta sería 13,5. O sea, mi problema, mi solución terminaría aquí. Terminaría. Ese sería mi resultado. Pero hay algo más. ¿Ya? Incluso hay alternativa 13,5, la vea, pero hay algo más. Dice que hay un rendimiento del 60%. Pues ahora, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo que, lo que pasa es que esto, mira, esta masa la hemos obtenido aquí en la pizarra, operando. Esto es algo teórico. No hemos ido a un laboratorio. Lo hemos hecho aquí, en la pizarra. Es algo teórico. Entonces, la teoría me dice que lo teórico me representa el 100% de rendimiento. Pero el problema dice, no, cuidado, el rendimiento no es del 100%, es del 70%. Entonces, ¿cuál realmente debe ser la masa? ¿De acuerdo? Entonces, ahí, esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, acá voy a colocar masa del aluminio, ya, real. Esto es al 100% de rendimiento, pero el problema dice, no, el rendimiento no es del 100, es del 60. Entonces, ahí la masa te va a salir 8,1 kilogramo. Ya. Muy bien, directo en kilogramo. Directo en kilogramo. Bien, pasemos entonces rapidito a la PPT para que también puedan tomar la captura. ¿Listo? Listo. Ahí está. Tomemos el pantallazo y con eso ya sería el último problema, ¿no? Por favor, fíjense bien cómo hemos estado resolviendo, ¿ya?
¿En qué momento hice regla de 3 proporción y en qué momento apliqué fórmula? Ya, ahí está, ¿no? Primero determiné la masa que hay del óxido de este compuesto. Todo pesa 500 kilogramos, pero ¿cuánto de él hay? 5,1 por 25,5. Y luego relacioné. En 102 gramos, o sea, una mol, hay 2 moles de aluminio, 54 gramos. Pero yo tengo esta masa, 25,5. ¿Qué masa de aluminio habrá? Si no me hubiera dicho esto de rendimiento, esta es mi respuesta. Pero como me dice que el rendimiento es del 60, quiere decir que no es del 100, es del 60. Por eso es que he hecho una operación más. Muy bien, listo. Ya, rapidito le tomas el pantallazo, ¿ya? Listo. Ya, lo último, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahí está la solución. Estaríamos terminando ahí. La sugerencia es que, de nuevo, vuelvas a resolver la práctica dirigida, ya corrigiendo los errores que podrías haber tenido, y ya luego pasarías a las domiciliarias, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, chicos. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta el próximo sábado. Muy bien, cuídense, jovencitos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Me querían mucho a su papá. Saludos. Nos vemos. Muchas gracias, Miss. Bien, jovencitos, pues hemos llegado al final de la clase de química. Vamos a un pequeño receso para poder continuar pues con nuestras clases, ¿sí? Si tiene por ahí alguna pregunta, alguna duda, me lo hace llegar. Ya, chicos, 5 minutitos, por favor, de receso y regresamos. Gracias.